Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La mujer, vestida con un traje de baño, yacía boca abajo en la piscina. La sacaron e intentaron reanimarla, pero su corazón ya no latía. Además de signos externos como hemorragias bajo la piel alrededor de los ojos, abrasiones en las manos y uñas dañadas, los expertos registraron lesiones internas que no podían haber sido causadas por una caída o un simple ahogamiento. En la zona del cuello, Jen presentaba microtraumas en el hueso ioides, un indicador clásico de la compresión del cuello con las manos o con un objeto. Esta lesión, especialmente en combinación con las rupturas de pequeños vasos sanguíneos en la mucosa de la boca y la nariz, indicaba asfixia mecánica y no una sofocación espontánea en el agua. Los estudios del tejido pulmonar mostraron que el agua no había entrado en las vías respiratorias en el volumen típico de un ahogamiento. Los pulmones no estaban sobresaturados de líquido, como suele ocurrir en las víctimas conscientes de ahogamiento. En su lugar, había signos de lo que se conoce como asfixia seca, donde la respiración se detiene antes de la inmersión. Jen probablemente ya estaba muerta o inconsciente antes de entrar en la piscina. Los forenses también observaron marcas en su rostro y boca, lo que indicaba que su boca pudo haber sido cubierta por una mano o por otro objeto. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Si preguntas a quienes conocieron personalmente a Jen Rosborough cómo la describirían, escucharás las palabras sutil, leal, auténtica, pero quizá la más frecuente sea fuerza tranquila. Así fue como Jen recorrió la vida. Tranquila, segura, dulce pero resistente, sin aspirar a grandes victorias, sino creando cada día orden, calidez y estabilidad a su alrededor. Era una mujer cuya vida no aparecía en las portadas de las revistas, pero en cuya presencia las personas se sentían seguras. Jen nació en el corazón de Pensilvania a mediados de los años 60, en el seno de una familia modesta y trabajadora profundamente arraigada en la comunidad local. Sus padres, personas corrientes pero con objetivos claros, criaron a su hija en un espíritu de respeto, integridad y responsabilidad. Desde temprana edad, Jen demostró curiosidad, disciplina y un ojo atento a los detalles. No era ruidosa ni insolente como muchos niños, al contrario, siempre prefería observar, escuchar y sacar conclusiones. Esta cualidad, la compostura interior, la acompañó durante toda su vida. Estudiar le resultaba fácil, aunque Jen nunca buscaba brillar. En la escuela destacaba no solo por sus excelentes calificaciones, sino también por su actitud atenta hacia los demás. Sus compañeros decían a menudo que ella era la persona a la que acudir con cualquier cosa, desde una tarea escolar hasta una experiencia personal. Su sensibilidad no era invasiva. Simplemente sabía estar presente cuando realmente hacía falta. Detrás de su suavidad externa se escondía una voluntad inquebrantable. Si Jen se fijaba una meta, iba hacia ella con constancia pero sin ruido innecesario. Tras terminar la escuela, eligió un camino que combinaba la practicidad con el cuidado de los demás. Jen se formó en finanzas y gestión, lo que más tarde le permitió encargarse eficazmente de las responsabilidades relacionadas con el hogar, el negocio familiar y la crianza de los hijos. Pero para Jen, su educación no era un fin en sí mismo, sino una herramienta, una manera de hacer que su vida y la de sus seres queridos fueran más estables, predecibles y seguras. Su vida adulta comenzó en un ambiente en el que la fiabilidad y la sinceridad se valoraban más que la ambición. Jen creaba confort allí donde estuviera, desde una pequeña oficina hasta una amplia cocina. Sabía llenar la vida cotidiana de sentido, transformando las cosas ordinarias en rituales de cuidado. El café de la mañana, la ropa limpia, los detalles del interior, la certeza de que siempre habría cena en la mesa. Pero todo esto no era un juego de la esposa o ama de casa perfecta. Para ella, era una manera genuina de expresar amor. Para Jen, cuidar era acción, no palabra.
Era una mujer que lo tenía todo bajo control, no en el sentido de rigidez, sino en el de responsabilidad. Su calendario siempre estaba claramente organizado, sus listas de tareas perfectamente estructuradas, sus cuentas pagadas a tiempo. Pero incluso con toda esa organización, nunca perdió su calidez humana. No estaba obsesionada con el orden, simplemente creía sinceramente que el orden significaba cuidado. Cuidado de los seres queridos, del hogar, de sí misma. En el matrimonio, Jen se esforzaba por ser no solo compañera, sino también socia. Era capaz de tener paciencia, de comprometerse y de trabajar a diario por la relación. Invertía en su familia emocional, física y espiritualmente. Todo lo que hacía no era por éxito ostentoso, sino por armonía interior. Su mundo doméstico era un reflejo de su mundo interior. No brillante, pero sí luminoso, con alegrías sencillas y raíces profundas. Los hijos ocupaban un lugar especial en su vida. Jen consideraba la maternidad no una obligación, sino un regalo. No se limitaba a cumplir tareas parentales, sino que procuraba estar presente en las actuaciones matinales, en las reuniones escolares, en las dificultades y alegrías. Creía en el poder de la presencia, no ruidosa, no aleccionadora, sino estable. Enseñaba bondad no con palabras, sino con el ejemplo. En su hogar, los niños crecían en una atmósfera donde el amor no requería condiciones y el apoyo no dependía del éxito. También le gustaba leer. Sus estanterías estaban llenas de novelas históricas, estudios psicológicos y memorias de mujeres fuertes. Le interesaba cómo se forma el carácter, cómo las personas afrontan las pruebas, cómo cambian los destinos. No por prestigio intelectual, sino por comprender la vida. Le encantaba observar a la gente y lo hacía no por curiosidad, sino por respeto. Su atención al detalle, en la mirada, en el tono y en las acciones, era una cualidad rara que la convertía en una persona verdaderamente sensible. Jen consideraba a la comunidad en la que vivía como una extensión de su familia. Participaba en eventos locales, ayudaba a organizar ferias y era voluntaria en actividades de la iglesia. No lo hacía por aparentar, sino porque creía que si cada uno hacía un poco, juntos se podía lograr mucho. Sabía unir a la gente alrededor de objetivos simples pero valiosos: ayudar, apoyar, alegrar. Era conocida en la zona no por su posición, sino por su esencia. Era respetada por su humanidad. Lo que especialmente distinguía a Jen era su capacidad de mantenerse fiel a sí misma en cualquier circunstancia. No interpretaba un papel, no intentaba cumplir expectativas ajenas. Era íntegra, y esto le daba una dignidad especial. Su sonrisa no era rutinaria, brillaba desde dentro. Su voz era suave pero segura. Sus palabras eran escasas pero precisas. No buscaba ser el centro de atención, pero siempre era la persona a la que la gente acudía cuando algo era realmente importante. Su mundo interior se sostenía en la fe, no ostentosa, no impuesta, sino personal. Creía en la bondad, en que la honestidad es fuerza, en que el respeto no es concesión, sino la base de la comunicación, en que el amor no es un sentimiento, sino una elección repetida cada día. Vivía como si supiera que sus acciones dejaban huella, y de hecho, la dejaban. Para muchos, se convirtió en ejemplo, no en heroína, no en ícono, sino en guía. Callada, modesta, pero importante. Recordaba: no hay que ser ruidoso para ser significativo. No hay que cambiar el mundo entero, basta con cambiar la vida de alguien para mejor. Su camino no fue brillante, pero sí luminoso. Y quienes caminaron a su lado lo recordaron durante mucho tiempo. Julio en Lancaster es una época en la que el aire se vuelve casi tangible. El día se llena con el silencio de las calles dormidas, el aroma del pasto recién cortado y un calor húmedo que persiste incluso después de la puesta del sol. En noches así, los hogares parecen especialmente acogedores y la familia especialmente importante. El 22 de julio de 2008,
no fue diferente de cualquier otro día de ese tipo. Un martes ordinario, un suburbio ordinario, una vida ordinaria. Pero ese era su atractivo insidioso. Todo parecía tan normal que no había ni un indicio de ansiedad. Todo se veía familiar en la casa de la familia Roseboro. Detrás de la fachada se escondía la imagen típica del éxito estadounidense. Un patio espacioso, un césped cuidado, una piscina, una calle tranquila y la estabilidad por la que muchos luchan durante años. Jen Roseboro, como siempre, estaba ocupada con las tareas de la casa, prestando atención a detalles que para otros podían parecer insignificantes. Toallas dobladas con esmero, una lista de compras revisada, una cena familiar planificada. Su día transcurrió en la rutina que amaba, la que le daba sensación de control y significado. Lo pasó tranquilamente, como cientos de días antes. Testigos recordaron después que no ocurrió nada inusual ni en la mañana ni en la tarde. Vieron a Jen en el patio trasero, con su ropa veraniega habitual. Saludó a su vecina con una sonrisa cordial, como siempre hacía. Uno de los carteros recordó que incluso le ofreció una botella de agua. El calor era insoportable. Todo estaba en calma. Todo era familiar. Por eso, los acontecimientos posteriores causaron tal impresión devastadora en quienes conocían a esta familia, aunque fuera un poco. Las tragedias no ocurren en lugares así. O al menos, eso es lo que se suele pensar. Observando aquella tarde desde fuera, nadie habría adivinado que en algún lugar del silencio se estaba desarrollando algo siniestro. Los vecinos más cercanos estaban en casa, ocupados con sus asuntos. Alguien miraba la televisión, alguien preparaba la cena, los niños jugaban en el patio trasero. Incluso quienes vivían muy cerca no oyeron gritos ni ruidos. Todo estaba ocurriendo dentro de la casa familiar, detrás de las paredes, tras las cortinas cerradas. El silencio, que al principio parecía pacífico, con el tiempo adquiriría un matiz oscuro. No era un silencio cualquiera, era un silencio en el que se escondía una tragedia. La tarde llegaba a su fin. Las luces en la casa de los Roseboro se encendían y apagaban. En algún momento, parecía que todo iba entrando poco a poco en el ritmo nocturno habitual. La casa se enfriaba, la piscina se refrescaba con una ligera brisa, las ventanas se oscurecían. Pero cerca de las 9 de la noche todo cambió. Una llamada tardía al servicio de emergencias interrumpió esa calma exterior. Quien llamaba hablaba excitado, de manera incoherente, mencionando que su esposa estaba inconsciente en la piscina. Sin nombre, sin detalles, solo un miedo apagado en su voz que ya no podía ocultarse. Las palabras no sonaban a pánico, sino a algo mecánico. Pero esto solo se notaría más tarde. Los servicios de emergencia llegaron rápido. La ambulancia y la policía estaban en la casa en cuestión de minutos. Ya desde su llegada, la información recibida era mínima. Posible ahogamiento. Mujer en el agua. No responde. Llamadas así, por desgracia, no son raras en verano. En la mayoría de los casos se trata de accidentes y el protocolo de actuación está automatizado. Pero desde los primeros momentos en la escena quedó claro. Algo no cuadraba. Los paramédicos se acercaron a la piscina, donde el marido ya los esperaba. Según él, había encontrado a su esposa inconsciente cuando salió al exterior. Su cuerpo estaba en el agua, inmóvil, y según su versión, ella podría haberse resbalado o perdido el conocimiento. A primera vista, todo coincidía con la descripción. Una mujer vestida con traje de baño, boca abajo en la piscina. La sacaron, intentaron reanimarla, pero su corazón ya no latía. No respiraba. El tiempo pasaba y los intentos de resucitación resultaban ineficaces. Sin embargo, los médicos notaron detalles que no encajaban con la imagen de un accidente. Había marcas apenas perceptibles en el cuerpo de la mujer que no correspondían a una caída. Sus manos estaban apretadas, sus uñas dañadas. Todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, sin el caos que suele acompañar a las tragedias repentinas.
Todos los presentes tenían la sensación de que no se les estaba contando toda la historia. Algo inasible les hacía dudar de lo que escuchaban. Mientras un paramédico intentaba registrar los datos médicos, el otro contactó al despachador y dijo: «Necesitaremos escolta policial. Hay signos de una muerte no natural». Y así fue como todo comenzó. En cuestión de minutos, la casa suburbana pasó de ser una escena de tarde de verano a una posible escena de crimen. La policía empezó a interrogar a testigos, registrar el lugar, tomar fotografías. La piscina ordinaria estaba ahora rodeada de cinta y destellos de cámaras. En ese momento, pocos entendían con exactitud lo que había pasado, pero todos presentían que algo andaba mal. Los vecinos, al enterarse del incidente, comenzaron a reunirse en la calle. Algunos susurraban: «¿Es Jen?». Otros guardaban silencio. Todos la conocían. Era imposible no reconocerla. Formaba parte de esa comunidad, no solo como residente, sino como un símbolo de fiabilidad. Y ahora apenas había pasado una noche, en una casa donde siempre había reinado el control, yacía el cuerpo de una mujer cuya vida parecía construida sobre cimientos sólidos. Y fue precisamente ese contraste entre su apariencia y lo que veían lo que dio origen a la primera oleada de preguntas. Mientras la policía completaba la documentación, los paramédicos registraron oficialmente la muerte. La mujer en la piscina, Jen Roseborough, estaba muerta. Su cuerpo fue cuidadosamente cubierto y retirado. Todo lo que quedó fue agua vacía. Todo lo que quedó fue una casa con ventanas oscuras. Todo lo que quedó fue una calle que de repente se volvió muy silenciosa. Solo que ahora no por comodidad, sino por shock. Esa noche nadie habló en voz alta. Nadie quiso sacar conclusiones. Pero todos ya sabían. Esto no era solo un accidente. Desde los primeros minutos tras el hallazgo del cuerpo de Jen Roseborough, los investigadores sintieron que algo estaba mal. Y no era solo la atmósfera extraña de la casa, demasiado estéril para la escena de la supuesta tragedia. Los detalles no encajaban, pequeños, aparentemente insignificantes, pero que juntos formaban un mosaico inquietante. En casos así, la intuición puede desempeñar un papel clave. Cuando la imagen parece convincente por fuera, pero en lo más profundo se percibe una mentira. La policía se centró primero en la versión inicial: un accidente en la piscina. Parecía que todo apuntaba a eso: verano, calor. Una persona podía perder el conocimiento, resbalar, caer. Ya había ocurrido antes. Sin embargo, fue precisamente el hecho de que todo pareciera demasiado típico lo que alertó a los forenses. La piscina estaba casi como un espejo, sin signos de lucha. No había objetos esparcidos, ni agua derramada, ni tumbonas movidas. El entorno no solo estaba ordenado, parecía preparado para una inspección. El examen forense fue un punto de inflexión en el caso. Además de signos externos como hemorragias bajo la piel alrededor de los ojos, abrasiones en las manos y uñas dañadas, los expertos registraron lesiones internas que no podían haber sido causadas por una caída o un simple ahogamiento. En la zona del cuello, Jen tenía microtraumas en el hueso hioides, un indicador clásico de la compresión del cuello con manos o con un objeto. Esta lesión, especialmente en combinación con rupturas de pequeños vasos sanguíneos en la mucosa de la boca y la nariz, indicaba asfixia mecánica y no sofocación espontánea en el agua. Estudios adicionales del tejido pulmonar mostraron que el agua no había entrado en las vías respiratorias en el volumen típico de un ahogamiento. Los pulmones no estaban sobresaturados de líquido, como suele ocurrir en las víctimas que se ahogan estando conscientes. En su lugar, había signos de lo que se conoce como asfixia seca, cuando la respiración se detiene antes del momento de la inmersión. Esto significaba que Jen probablemente ya estaba muerta o inconsciente antes de encontrarse en la piscina. El equipo forense también señaló marcas en su rostro y boca, lo que indicaba que su boca probablemente había sido cubierta por una mano u otro objeto. Esto explicaba la presencia de microgrietas en los capilares bajo su lengua y hematomas en la zona de los labios,
resultado de una presión incompatible con lesiones domésticas normales. Todos estos elementos juntos confirmaron que Jen había sido sometida a violencia antes de su muerte y luego trasladada a la piscina, probablemente para simular un accidente. El siguiente paso fue el interrogatorio. El marido de Jen, Michael Roseborough, fue el primero en ser llamado a conversar. Su comportamiento era reservado, quizá demasiado reservado. No mostraba los signos típicos de un dolor agudo. Sus relatos sobre cómo encontró a su esposa en la piscina eran exactos, pero carecían de los detalles que una persona enfrentada a una tragedia suele recordar. Dijo que había salido al exterior y la había visto inconsciente, pero no pudo precisar cuánto tiempo había pasado entre su última conversación con su esposa y el momento en que la encontró. Los investigadores también notaron que, a pesar del calor, su ropa estaba seca. Ni una gota de agua. No se lanzó a la piscina para sacar a Jen. Llamó al 911. Eso podía parecer extraño, especialmente en un marido que llevaba casi 2 décadas de matrimonio. La policía comenzó a reconstruir las últimas horas de vida de Jen. Solicitaron registros de llamadas telefónicas, mensajes de texto e historial de navegación en Internet. También confiscaron cámaras de vigilancia de las casas vecinas. Aunque la casa de los Roseborough estaba en un vecindario tranquilo, algunos vecinos aún tenían cámaras exteriores que grababan la actividad en la calle. Una de esas cámaras registró el automóvil de Michael entrando en la entrada alrededor de las 8:25 de la noche. Esto coincidía con su testimonio. Pero luego la cámara captó algo extraño. Durante los siguientes 30 minutos no hubo señales de actividad en el patio. Ningún chapoteo en la piscina, ninguna luz, ningún ruido. Demasiado silencio. La cuestión del accidente fue oficialmente cerrada. La investigación recibió una nueva tarea: encontrar un motivo. ¿Quién y por qué haría daño a una mujer que era considerada el epítome de la bondad en el vecindario? En este punto, la policía comenzó a indagar más profundamente en la vida personal de la pareja. Y aquí comenzaron a aparecer las primeras grietas en la imagen de la familia perfecta. Uno de los colegas de Michael informó que había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a la tragedia. Se le veía nervioso, distraído e introspectivo. También hubo informes de que Michael había estado teniendo largas conversaciones telefónicas con una mujer desconocida, a menudo fuera del horario laboral. Una orden de registro del teléfono dio a los investigadores acceso a la correspondencia. Aquí fue donde las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Durante los últimos meses, Michael había estado escribiéndose regularmente con una mujer llamada Angela. La correspondencia era claramente romántica y en ocasiones explícita. En las cartas expresaba un deseo de empezar de nuevo, de vivir una vida diferente, y decía que tenía una decisión importante que tomar. Ciertas frases alertaron incluso a los investigadores más experimentados. Si no fuera por ella, todo sería más fácil. Estas palabras, enviadas 2 semanas antes de la muerte de Jen, fueron percibidas como una posible indicación de intenciones ocultas. La siguiente figura en foco fue Angela Funk. Ella vivía en otra zona y no estaba oficialmente relacionada con Michael, pero su correspondencia indicaba una estrecha conexión emocional. Cuando fue interrogada, al principio negó una relación cercana, pero luego, bajo la presión de las pruebas, admitió la aventura. Al mismo tiempo, afirmó que no tenía idea de que Michael tuviera planes destructivos. Dijo que creía en sus promesas sobre un divorcio, una nueva vida, viajes. Pero un momento de su relato fue de particular interés. El día antes de la muerte de Jen, Michael supuestamente le prometió que todo cambiaría pronto. Los investigadores comenzaron a construir una cronología: correspondencia, llamadas, encuentros. Michael, como resultó, estaba en contacto regular con Angela justamente en las horas en que, según él, estaba en casa con su esposa. Además, el día antes de la muerte de Jen, le envió a Angela 42 mensajes en los que prometía ser libre, no perder una oportunidad y tomar el control de mi vida. No eran solo palabras, era una promesa de acción.
Un paso clave fue comparar el ADN encontrado bajo las uñas de Jen con el de Michael. Los resultados coincidieron. Esto significaba que habían tenido contacto físico en los últimos momentos de Jen y que los arañazos indicaban que ella había intentado resistirse. Los investigadores no dudaron de que no se trataba simplemente de una muerte, sino del resultado de la violencia. Mientras los funcionarios continuaban trabajando, el público estaba en estado de shock. Las personas que conocían a Jen y a Michael se negaban a creerlo. La imagen de una familia construida sobre la confianza y la estabilidad se desmoronaba ante sus ojos. Los periódicos comenzaron a cubrir el caso, pero los materiales de prensa planteaban preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Era Michael capaz de algo así? Y si lo era, ¿qué exactamente lo empujó a cruzar la línea? Cada vez más pruebas apuntaban a una sola conclusión. La teoría del accidente se desmoronaba. La investigación no solo avanzaba, estaba ensamblando un mosaico en el que el motivo, la oportunidad y el comportamiento del sospechoso se unían para formar un panorama inquietante pero claro. Y cuanto más profundo indagaban los detectives, más se daban cuenta. Esto no fue un evento trágico repentino. Esta era una historia planificada con antelación. Una historia en la que los sentimientos habían sido sofocados mucho antes de la muerte. Para cuando comenzó el juicio, el caso Roseboro se había convertido en algo más que una tragedia privada. No era solo el juicio de un hombre, era una revelación pública de todas las capas ocultas detrás de la fachada de una familia perfecta. Cada día, la sala del tribunal del condado de Lancaster se llenaba no solo de periodistas y conocidos del acusado y de la fallecida, sino también de residentes comunes que habían vivido en el vecindario durante años y que ahora intentaban encontrar respuestas. Respuestas que, al parecer, no podían existir. ¿Cómo podía una vida construida sobre la estabilidad terminar con tal acusación? El acusado, Michael Roseboro, llegó a la primera audiencia con un traje formal, reservado, sin emociones innecesarias. Sus abogados enfatizaron que había cooperado con la investigación, que no se estaba ocultando y que estaba profundamente entristecido por la pérdida de su esposa. Pero los fiscales veían ante ellos a una persona completamente diferente. Afirmaban que detrás de la máscara de ciudadano estable había un hombre cansado del matrimonio, enamorado de otra mujer y dispuesto a hacer cualquier cosa para comenzar una nueva vida. La fiscalía construyó el caso como un rompecabezas cronológico, paso a paso, mensaje por mensaje, llamada por llamada. Comenzaron con el motivo. Cientos de páginas de correspondencia entre Michael y su amante, Angela Funk, fueron presentadas como prueba. En estas cartas no solo confesaba sus sentimientos, hablaba del futuro. Un futuro sin Jen. En uno de los mensajes, enviado 10 días antes de su muerte, escribió: «Todo está a punto de cambiar. Te mereces más. Y el día antes de la tragedia, sé que tengo que ser valiente. Es la única manera». Estas frases se convirtieron en la parte central de la acusación, pero las palabras por sí solas no serían suficientes. Los fiscales fueron más allá. Presentaron grabaciones de CCTV, datos de teléfonos móviles e informes médicos. La atención especial del jurado se centró en los resultados de la autopsia forense. Un testigo forense describió en detalle la naturaleza de las lesiones en el cuerpo de Jen. Signos de estrangulamiento, microtraumas, ausencia de señales características de ahogamiento. Explicó que la muerte ocurrió antes del contacto con el agua. «Esto no fue un accidente, esto fue un acto», dijo. La sala del tribunal contuvo la respiración. Entonces llegó la pregunta: ¿dónde estaba el arma homicida? Los fiscales admitieron que Michael pudo haber estrangulado a Jen con sus propias manos. Había marcas de presión en su cuello y rostro, y su ADN estaba bajo sus uñas. Uno de los investigadores dijo que durante el interrogatorio, Michael se mostró confuso en su testimonio sobre dónde había estado en la última media hora antes de llamar al 911. Afirmó haber estado en la casa, pero una cámara de una propiedad vecina no registró movimiento en la ventana iluminada.
Parecía como si en algún momento hubiera dejado deliberadamente el espacio fuera de cámara y luego hubiera regresado con una historia. La defensa, por su parte, construyó una línea sobre lo dudoso de las conclusiones de la fiscalía. Argumentaron: Michael estaba en estado de shock. Sus reacciones no pueden evaluarse dentro de un marco preestablecido. Sí, tuvo una aventura, pero eso no lo convierte en un asesino. El equipo de defensa enfatizó que no había pruebas claras de homicidio. Cuestionaron la credibilidad de la interpretación de las pruebas, señalando que las lesiones de Jen podrían haberse producido en el proceso de una caída. Enfatizaron que el ADN bajo sus uñas no era evidencia de una lucha, sino simplemente contacto entre los cónyuges. ¿Quieren condenar a una persona por no comportarse como ustedes esperarían? Fue uno de los argumentos. Angela Funk también fue llamada en defensa de Michael. Su testimonio fue importante, quizás incluso decisivo. Ella confirmó la relación, confirmó las conversaciones sobre el futuro, pero dijo con una emoción notable que nunca le pedí nada, nunca lo presioné, no sabía que estaba planeando algo. Sin embargo, los fiscales leyeron en la sala sus palabras a la policía durante el interrogatorio. Él prometió que después de la próxima semana todo sería diferente. El contexto de estas palabras fue ensordecedor en la sala del tribunal. Las transcripciones de la llamada al 911 también pasaron a formar parte de las pruebas. La grabación de la llamada hecha por Michael fue reproducida en el juicio. Su voz era tranquila, casi distante. No gritó, no suplicó ayuda, no expresó pánico. Para algunos, esto era una señal de contención, para otros, una muestra de comportamiento controlado. Uno de los expertos en análisis conductual señaló: a veces la ausencia de emociones dice más que su exceso, especialmente en momentos en los que es lógico esperar un colapso emocional. El jurado escuchó el caso durante más de 2 semanas. Cada sesión se volvía más tensa. Cada nuevo testigo, cada prueba, hacía que el panorama se volviera más oscuro. Pero la defensa tenía una carta bajo la manga: la ausencia de un testigo directo. Nadie vio exactamente cómo ocurrió la muerte. Todo se construía sobre pruebas circunstanciales, comportamiento, inferencias, reconstrucciones. Y por ley, cualquier duda razonable debe interpretarse a favor del acusado. Los alegatos finales de las partes se convirtieron en un clímax emocional. El fiscal, de pie ante el jurado, dijo: lo que ven aquí no es solo un accidente. Lo que ven es un plan. Él quería libertad, la prometió. Y cuando se dio cuenta de que no había otra salida, tomó una decisión. No fue un impulso, fue una elección. El abogado de Michael, a su vez, se dirigió al jurado con un mensaje diferente. No pueden condenar a un hombre por traición. No pueden condenar a un hombre por debilidad. Tienen que estar seguros. Y la seguridad no es una suposición, no es un sentimiento, es conocimiento. Tras el juicio, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue agonizante. La ciudad contuvo la respiración. Después de 11 horas de deliberación, regresaron a la sala. El juez pidió al portavoz del jurado que se pusiera de pie y leyera el veredicto. Culpable de asesinato en segundo grado. La sala se congeló. Algunos lloraron. Algunos se cubrieron el rostro con las manos. Michael permaneció inmóvil. Su rostro no cambió. Quizás lo había estado esperando. Quizás no lo creía. El juez anunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Jen fue un momento de alivio, pero no de victoria. Su madre diría más tarde a los periodistas: esto no la traerá de vuelta. Pero ahora la verdad ha sido dicha. Para todo el país. Para siempre.